Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Recuerden que este es el horario habitual de Pregunta Yamit de nuestro director, Yamid Amat. El expresidente y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, le dirigió una carta en las últimas horas al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, explicando el alcance de lo que se firmó con la guerrilla de las FARC en 2016. Esto a raíz de la pretensión de algunos funcionarios del gobierno Petro y de palabras ambiguas del propio mandatario de los colombianos en relación con la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que lo permita hacer con este acuerdo suscrito con la entonces guerrilla. Nuestro invitado de hoy es el expresidente Juan Manuel Santos. Señor expresidente, buenas noches, bienvenido a Entrevistas CMI. Buenas noches, Gerardo. Muy complacido de estar con usted. Señor presidente, ¿el propósito de su carta efectivamente es cuál? El propósito de la carta es doble. Por un lado, hacer un recuento de todo lo que se hizo durante el proceso de negociación y de aprobación del acuerdo aquí en Colombia, pero también en Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad para garantizar que todo lo que se aprobaba y toda la implementación no irían en contra de la Constitución colombiana. Y ahí está en la carta, en forma muy clara, ese recuento, pero más allá de eso, el propósito de la carta es que, habiendo hecho ese análisis, dejemos de discutir sobre algo que no va a suceder, no puede suceder. Convocar una constituyente utilizando el proceso de paz es un imposible, eso nadie lo va a aceptar, y por eso espero que el presidente Petro y su canciller Murillo pues recapaciten y no vayan a ir a Naciones Unidas a pedir ese aval, porque no se lo van a dar y dejan al país muy mal. Ese es el propósito de la carta. Presidente, ¿las circunstancias lo forzaron a usted a hacer ese escrito de 2 páginas? Las circunstancias de querer usar el acuerdo como excusa para convocar ilegalmente una constituyente, sí, me sentí en la obligación de hacer un recuento de cómo fue que hicimos un esfuerzo monumental desde el comienzo de las negociaciones, precisamente para que el acuerdo quedara enmarcado dentro de nuestra Constitución, para que su implementación quedara dentro de nuestra Constitución, y por eso me parece que no tiene ningún sentido ahora querer utilizar el acuerdo para violar la Constitución. La otra parte contractual de ese acuerdo la encabeza el señor Rodrigo Londoño, quien el viernes pasado precisamente sacó también un comunicado diciendo que el acuerdo no permite ninguna convocatoria de constituyente y que en eso sí no pueden estar de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Y no solo eso, sino que Rodrigo Londoño es testigo que la discusión que se llevó a cabo en el proceso de negociación sobre este tema fue una discusión amable, como sucedió con muchos otros temas, pero que en forma explícita se negó la solicitud de convocar una constituyente. Por eso nadie entiende que ahora algunos quieran interpretar un capítulo, un párrafo que hay en el acuerdo diciendo que ahí hay una convocatoria, un mandato al presidente para convocar una constituyente. Eso no tiene ni pies ni cabeza, y si el propio Rodrigo Londoño, que firmó el acuerdo, y en el caso de este servidor que también firmó el acuerdo, decimos que eso no es cierto, ¿para qué siguen insistiendo? Entonces, vuelvo a uno de los propósitos de la carta. Por favor, este país tiene muchos problemas en este momento para resolver, para que continuemos discutiendo sobre algo que no va a suceder, que es una constituyente convocada por vías ilegales. Señor expresidente Juan Manuel Santos, ¿a qué atribuye que personajes que han trabajado siempre por la paz, como Álvaro Leiva, ex canciller, y el exfiscal, exprocurador, expresidente de la Corte Constitucional como Eduardo Montealegre, saquen esa tesis de que los acuerdos
sí permiten convocar, y fue más allá el doctor Montealegre, al decir que por un decreto excepcional. ¿A qué atribuye usted que personas de ese nivel sostengan y defiendan esa tesis? Pues mire, yo no voy a ponerme a controvertir con Álvaro Leiva. Él ha tenido estas tesis desde hace algún tiempo y yo respeto mucho al doctor Montealegre, pero en este caso tengo que discrepar 100% de su apreciación, pero no se trata de pelear y de controvertir, sino de buscarle al país algunos mecanismos de convivencia y de solución, y este no es un mecanismo de convivencia ni es una solución, porque es ilegal. No se puede convocar una constituyente por fuera de los parámetros que la Constitución establece. Así de sencillo. Es decir, mediante un proyecto de ley, luego revisión en Corte Constitucional, luego votación popular con el mínimo del 30% del censo, que son unos 13 millones y medio, 14 millones de votos, y luego una convocatoria de elección de los miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente, como sucedió en el 91. Así es, ese es el procedimiento, y si el presidente quiere explorar ese camino, bienvenido sea, nadie le está diciendo que no, pero no se invente atajos ilegales porque nos pone a todos en problemas. Claro, y cuando digo, presidente, que sucedió en el 91, es que la Constitución del 91 dejó expresamente y taxativamente cuáles son las formas de modificar la propia Constitución. Así es. Señor presidente, ¿y cómo valora usted el hecho de que el propio jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro, manifieste que el Estado ha incumplido el acuerdo que usted suscribió con la guerrilla de las FARC? ¿Qué opinión le merece una aseveración cuando eres el jefe del Estado que dice que está incumpliendo? Pues yo he recibido muchas llamadas del extranjero, de Nueva York, preguntándome que eso qué quiere decir, que el presidente anuncia que va a ir a la ONU, al Consejo de Seguridad, a denunciar el Estado del cual él es jefe por no cumplir con los acuerdos. Nadie entiende eso, yo tampoco. Por eso espero que no lo haga, porque ahí no hay ningún tipo de explicación posible, y más bien concentrémonos en implementar el acuerdo. Desde el comienzo del gobierno se lo he solicitado de forma muy amable y con toda la consideración, que por favor implementemos el acuerdo para bien de Colombia, para bien de los firmantes que nos están asesinando, para bien de las regiones que van a estar beneficiadas con los programas de desarrollo con enfoque territorial, que tanta dificultad nos tomó negociarlos con las comunidades, pero que finalmente se lograron. Ahí hay muchas cosas que se pueden implementar sin necesidad de una constituyente, sin necesidad inclusive de leyes especiales. Falta es voluntad política y capacidad de gestión. Y ojalá el presidente entienda esto y que en los próximos 2 años finalmente cumpla con lo que él había prometido en la campaña, que es implementar el acuerdo. Además, se le ha dicho en todas las formas, mire, su plan de paz total no tiene ningún sentido si no se implementa el acuerdo con las FARC, porque el acuerdo con las FARC es como los cimientos, la base del edificio. Si esos cimientos no están sólidos, si el primer piso no queda sólido, cualquier cosa que se construya de ahí para arriba va a quedar sin piso. Entonces, sí, por el bien de todos, que se implemente el acuerdo de paz, y en eso los firmantes de ambas partes, tanto Rodrigo Londoño como este servidor, estamos totalmente de acuerdo. Implemente el acuerdo de paz. Señor presidente Santos, el presidente Gustavo Petro se ha quejado de los expresidentes, ha dicho que esos son un club antiguo
y lo ha puesto a usted en el mismo nivel del expresidente Uribe, del expresidente Pastrana, del expresidente Iván Duque. ¿Usted se siente al lado de ellos en estas críticas a la implementación del acuerdo? Estoy al lado de ellos en una sola cosa, en que ninguno de los expresidentes aprueba que se viole la Constitución, porque todos juramos cumplir con la Constitución cuando nos posesionamos como presidentes. En otros aspectos no tenemos mayor coincidencia que el presidente Petro me ponga a mí en el mismo corral con el presidente Uribe o con el presidente Duque. Pues todo el mundo sabe que eso no es así, que no es cierto. Tenemos opiniones muy diferentes sobre muchas cosas, pero sí coincidimos en que la Constitución no se puede violar. Señor presidente Juan Manuel Santos, ¿qué valoración hace del cumplimiento que ha hecho el presidente Gustavo Petro y su gobierno? Ahorita el viernes cumple 20 meses ya de mandato de ese acuerdo con la guerrilla de las... Le preguntaba, señor expresidente, el tema de la valoración que hace usted de la implementación de los acuerdos de paz en esta administración, la de Gustavo Petro. Pues mire, el presidente Duque hizo muy poquito, porque él era enemigo del proceso de paz e implementó muy pocas cosas del acuerdo. Todos quisimos pensar que el presidente Petro iba a acelerar la implementación, pero infortunadamente ha sucedido lo contrario. Lo poquito que dejó Duque, por ejemplo, en la infraestructura que se tenía en Palacio para la implementación del proceso, la acabó de desmantelar y no la reemplazó. Hace más de casi 2 años nos prometió que iba a nombrar un gerente de alto nivel, con presupuesto, con poder para implementar el proceso, el acuerdo, y no se ha logrado, no lo estamos todavía esperando. Entonces, como han dicho muchos de los verificadores del acuerdo, pues poco se ha avanzado en este gobierno. Lo dice el propio Rodrigo Londoño cuando dijo hace unos meses que parecería que se hizo más en el gobierno de Duque que en el gobierno de Petro, cosa que dice mucho. Y por eso ojalá en estos 2 años que le quedan al presidente Petro se ponga las pilas, como dicen popularmente, y todos estamos listos a colaborarle para que se implemente el acuerdo de paz. Y eso es lo que le van a decir en Nueva York cuando vaya al Consejo de Seguridad. Le van a decir, presidente Petro, por favor no nos traiga los problemas internos de su país, que ese no es nuestro problema, pero por favor implemente el acuerdo de paz, porque esa es su obligación y la obligación del Estado colombiano. Eso se lo van a decir. Señor expresidente Santos, ¿y esa no implementación del acuerdo de paz bajo la administración de Gustavo Petro se da por acción o por omisión, o por qué? Por omisión, porque no se ha tenido la capacidad de organizar el Estado y porque algunos no han tenido interés. Por ejemplo, quieren que lo que se pueda lograr lo capitalice otro grupo, el grupo del ELN o el de las disidencias. En fin, hay una serie de factores, pero básicamente la falta de capacidad gerencial y de buen gobierno que le ha faltado al gobierno Petro en la implementación del proceso, como en muchas otras cosas. Dice usted que la base de todos esos otros acuerdos, con el ELN, con la segunda Marquetalia, con las disidencias de Iván Mordisco, también con grupos paramilitares, que es lo que llama el gobierno paz total, es el acuerdo de paz con las FARC, porque hay un poco de transformaciones que todavía están en veremos y que deben hacerse para que se logre mayor equidad social en el país y, por supuesto, reconciliación. ¿Cómo ve usted el avance de esos otros procesos en este gobierno? Pues mire, Gerardo, usted sabe que yo tengo una frase que los expresidentes calladitos somos más bonitos. Y no me gusta opinar sobre cómo va el presidente en esta cosa, en esta otra. No lo hice durante
el gobierno de Iván Duque queriendo hacerlo, porque muchas veces me tocó aguantarme para no salir a criticar. Lo único que le digo es que los acuerdos con los demás grupos no van a tener éxito si el acuerdo con las FARC no se implementa. Y aquí hay que ponerle a esos acuerdos lo que yo he llamado rigor y método. Por ejemplo, en cualquier acuerdo con cualquier grupo armado ilegal, uno requiere una buena planificación, zanahoria, pero también garrote. Y aquí ha faltado garrote. Los grupos armados, las disidencias, los del ELN, los de la Segunda Marquetalia, en estos ceses al fuego, lo que han hecho es aprovechar para reclutar más gente, para fortalecerse, y eso no se debe permitir. Presidente, hay unas voces críticas desde el pacto histórico que manifiestan Santos siempre sale a criticar a Petro y que él no ha implementado el acuerdo. ¿Por qué celoso del proceso que él suscribió? ¿Qué les responde a ustedes a quienes manifiestan eso? No, pues soy celoso y defensor del acuerdo, por supuesto, eso no tiene ninguna discusión. Y por eso quiero que no se negocien con otros grupos a expensas del acuerdo con las FARC, que se negocie sobre el acuerdo con las FARC. No son excluyentes, pero no sea a expensas del acuerdo con las FARC. En eso tienen razón de que yo defiendo el acuerdo con las FARC para que se implemente en su totalidad, porque así también se les resolvería al gobierno y al país muchísimos problemas. Ahí hay reformas que todavía están por hacerse, que son necesarias para el país y ojalá se puedan hacer lo más pronto posible. A 8 años ya casi de la firma de ese acuerdo, ¿cuál es el balance que usted hace hoy de lo que ha pasado, del asesinato de dirigentes que firmaron esa paz? ¿Su balance cuál es, presidente? Pues mire, el acuerdo fue un éxito en lo que llaman el DDR, que es la primera fase de cualquier acuerdo de paz, la desmovilización, el desarme, la reintegración, y se comenzó a implementar. Participaron el 95% de los miembros de las FARC, eso es una cifra récord. El número de armas que entregaron fue la más alta en la historia de los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo, y las instituciones que se crearon, la Justicia Especial para la Paz, la Justicia Transicional, es un ejemplo para el mundo entero, así lo dice todo el mundo. Lo que falta es la implementación de muchas de las cosas que se acordaron. Sobre esas instituciones que creó el acuerdo de paz, una es la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha sido criticada por el gobierno actual. No obstante, por ejemplo, el fiscal de la Corte Penal Internacional aquí en visita en Bogotá, hace 15 días dijo que era ejemplo para el mundo, como usted lo manifiesta. ¿Cómo entender que sea criticada dentro y alabada afuera? Pues mire, sí hay lugar a ciertas críticas, por ejemplo, que se ha demorado mucho en dar los primeros fallos, en que las amnistías que se le han debido dar a los no responsables, máximos responsables de las FARC, se demoraron mucho. En eso hay lugar a ciertas críticas, pero el mecanismo de la Justicia Especial de Paz, la infraestructura que se creó, es un ejemplo a nivel mundial. Todo el mundo viene a estudiar cómo es que ustedes hicieron esto. La primera vez que las dos partes en un conflicto se ponen de acuerdo para crear un tribunal especial de paz y someterse a él para que sean sancionados los máximos responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Eso no ha sucedido nunca. Bajo el paraguas del Estatuto de Roma, eso no ha sucedido nunca. Entonces, sí, puede haber algunas críticas que creo que, y espero que los magistrados de la JEP las asimilen. Creo que lo que me han dicho es que la están asimilando y están corrigiendo algunos aspectos de su funcionamiento, pero en su totalidad es un diseño que quedó muy bien diseñado. Y mire la paradoja. Sí, señor. Uno de los que ayudó al diseño de esa estructura fue el doctor Álvaro Leiva.
que hoy es crítico mayor de la JEP. Señor expresidente, ¿Colombia estaba preparada para esa justicia transicional? Que unos comandantes guerrilleros como Rodrigo Londoño Timochenko, como Carlos Antonio Lozada, hoy senador de la República, Julián Gallo Cubillos, como la propia Sandra Ramírez, ex esposa de Tiro Fijo, no hayan sido condenados, no tengan unas penas. ¿Colombia estaba preparada para eso, para verlos, por ejemplo, en el Congreso o verlos en la presidencia de un partido político sin que hayan llegado esas sanciones que las merecen por los crímenes que cometieron y que han confesado algunos ante la JEP? Pues Gerardo, le recuerdo que aquí, por ejemplo, los que han criticado que estén en el Congreso miembros de las FARC, anteriormente fueron ponentes de las leyes que le dieron amnistía, por ejemplo, al M-19. Esto es un acuerdo que crea un sistema de justicia para que no exista impunidad, y eso es lo que el mundo está aplaudiendo y celebrando. Yo sé que muchas veces la justicia transicional es difícil de entender y de aceptar, porque estamos acostumbrados a una justicia punitiva, pero la justicia transicional es mucho mejor que la impunidad, y esto lo que hace es garantizar que no hay impunidad. Retomemos el tema de la constituyente, doctor Juan Manuel Santos. El presidente Gustavo Petro hoy, en una reunión que sostuvo con todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, manifestó que los que se reeligieron ahora no les gusta la reelección, que él no la va a buscar, y también dijo ahí que no está pensando en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera, acudiendo a ese acuerdo de paz con el cual iniciamos esta entrevista, y manifestó eso. Pero dijo que esa podría ser una opción. ¿Puede hacerse una constituyente hoy sin que haya un acuerdo nacional como el que dio fruto a la Constitución del 91? Por eso lo digo, Gerardo, no se puede. Él, si quiere, puede presentar la propuesta de una constituyente, pero requiere un gran acuerdo nacional para que tenga el apoyo en el Congreso, para que tenga los votos en las diferentes instancias, y creo que en este momento eso no va a ser posible. Pero si él dice que no se va a reelegir, pues por supuesto que está diciendo una verdad, porque no se puede reelegir, está prohibido por la Constitución. Y cuando dice que los que hoy critican ese mecanismo de convocar ilegalmente una constituyente se reeligieron, en mi caso personal, yo me reelegí porque la Constitución lo permitía. Yo no cambié la Constitución para reelegirme, yo cambié la Constitución para abolir la reelección, que es otra cosa completamente diferente. Claro, en el gobierno de Álvaro Uribe hubo el cambio de un articulito, el famoso cambio del que habló el doctor Fabio Echeverry, que habilitó a Álvaro Uribe para su segundo mandato. Después intentaron revivir un tercer mandato con referendo que no salió, y después usted aprovechó esa constitución que permitía una reelección, pero en su gobierno fue tramitada la reforma del nuevo constitucional que la abolió. Doctor Juan Manuel Santos, ¿qué le dice usted finalmente al presidente Gustavo Petro, que él, en Twitter o en X los critica con tanta dureza, pero que al mismo tiempo convoca un acuerdo nacional? Pues que estamos listos para el acuerdo nacional. Yo estoy listo para ayudar en lo que sea, se lo he dicho desde un principio. Yo no voy a intervenir en la parte política, en la contienda electoral, pero como expresidente, si me necesita, estoy listo para ayudarle. Espero que en los próximos 2 años que le quedan de gobierno podamos tener un país menos polarizado, donde nos podamos hablar los unos con los otros y podamos hacer lo que Iván Cepeda propone, un gran acuerdo nacional para resolverle los problemas a la gente, no para convocar constituyentes ilegales. Y si podemos resolverle los problemas a la gente, que de eso se trata, pues vamos a tener un país mejor. Si no podemos dialogar constructivamente, pues vamos a seguir deteriorando las instituciones y deteriorando el diálogo tan necesario para que las democracias funcionen.
Él es el expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, el hombre que logró la paz con la guerrilla de las FARC, más de 50 años en lucha armada, y que hoy es objeto de críticas por parte del presidente Gustavo Petro, y esa confrontación en términos políticos y jurídicos en relación con la posibilidad, dice el presidente, que no se puede, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente acudiendo a esos acuerdos. Señores presidente, muchas gracias por estar en Entrevistas CMI. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen aquí con las noticias de Colombia y el mundo en Noticentro 1 CMI. Buenas noches.